La electrólisis como medio de purificación para los metales. Definición de electrólisis. Procedimiento de descomposición de los elementos que forman un compuesto mediante la aplicación de una corriente eléctrica. Con este método se produce primero la descomposición en iones, seguido de efectos diversos o reacciones secundarias según cada caso. La etimología de la palabra refiere a dos términos: electro, que significa electricidad, y lisis, que significa rotura. La electrólisis es un proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de electricidad. En ella ocurre la captura de electrones por los cationes en el cátodo y la liberación de electrones por los aniones del ánodo. La electrólisis no depende de la transferencia de calor, aunque este puede ser producido por un proceso electrolítico. Por tanto, la eficiencia del proceso puede ser cercana al 100%. La electrólisis es uno de los principales métodos químicos de separación. La ventaja principal del método electrolítico es que no se necesita aumentar la temperatura para que la reacción tenga lugar, evitándose pérdidas energéticas y reacciones secundarias. Un sencillo ejemplo es el de la electrólisis del agua, en la cual el paso de corriente descompone el líquido en sus elementos constituyentes, hidrógeno y oxígeno. En la industria es uno de los procesos más usados en diferentes campos de aplicación, como la obtención de elementos a partir de compuestos: cloro, hidrógeno, oxígeno. La purificación de metales. El mineral metálico se disuelve en ácido, obteniéndose por electrólisis el metal puro. O la ejecución de recubrimientos metálicos protectores y o embellecedores, niquelado, cromado, etc. Ciertos metales como el cobre, la plata o el oro, a través de la electrólisis se purifican. Por ejemplo, el cobre que se consigue por tostación partiendo del sulfuro de cobre suele tener un contenido de impurezas en pequeñas cantidades de otros metales. Por electrólisis de cobre bruto, el cual hace el papel de ánodo, se recoge en el cátodo el cobre con alta pureza, lo que es crucial para posterior utilización como conductor eléctrico. Aplicaciones de la electrólisis. Producción de aluminio, litio, sodio, potasio y magnesio. Producción de hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, clorato de sodio y clorato de potasio. Producción de hidrógeno con múltiples usos en la industria, como por ejemplo combustible en soldaduras. La anodización es usada para proteger los metales de corrosión. Purificación de metales como el cobre. Para entender mejor el concepto de electrólisis en los metales, explicaré el proceso de purificación del cobre por medio de este método. El cobre se encuentra en la naturaleza casi exclusivamente en forma de compuestos, al igual que distintos metales que conocemos. El proceso de electrorefinación permite refinar el cobre anódico mediante la aplicación de la corriente eléctrica, obteniéndose cátodos de cobre de alta pureza, aproximadamente un 99.99%, los que son altamente valorados en el mercado del cobre. Para obtener una mejor comprensión, lo dividiré en dos pasos. Paso número 1. Se realizan celdas electrolíticas donde se colocan en forma alternada un ánodo, que es una plancha de cobre obtenido de la función, y un cátodo, que es una plancha muy delgada de cobre puro, hasta completar 30 ánodos y 31 cátodos en cada celda. El proceso de electrólisis consiste en hacer pasar una corriente eléctrica por una solución de ácido sulfúrico y agua. El ion sulfato de la solución comienza a atacar el ánodo de cobre formando una solución de sulfato de cobre, denominada electrolito. Al aplicar una corriente eléctrica, los componentes de la solución se cargan eléctricamente, produciéndose una disociación iónica en la que el anión sulfato es atraído por el ánodo y el catión es atraído por el cátodo. El anión ataca al ánodo formando sulfato de cobre, el que se ioniza en la solución por efecto de la corriente eléctrica, liberando cobre como catión que migra al cátodo y se deposita en él. El ion sulfato liberado migra al ánodo y vuelve a formar sulfato de cobre, que va a la solución, recomenzando la reacción.
Este proceso es continuo durante 20 días. El día 10 se extraen los cátodos y se reemplazan por otros, y los ánodos se dejan 10 días más y se reemplazan por otros. De esta forma, al final del día 20, nuevamente se extraen los cátodos y se renuevan los ánodos. Los cátodos iniciales son láminas de cobre de alta pureza donde se depositará el cobre proveniente del ánodo. Paso número 2. Obtener cuidadosamente los cátodos y asegurar su calidad para el despacho. El proceso electrorefinación dura 20 días y en este plazo se realizan 2 cosechas de cátodos. Una vez terminado el proceso de refinación del cobre por electrólisis, cada 10 días los cátodos son sacados de las celdas y se examinan cuidadosamente para así asegurar la calidad, descartándose todos aquellos que tengan algún defecto. ¿Qué tal? Soy Jonathan Fuentes y les voy a hablar de la refinación y purificación de los metales. Como se sabe, los metales que se obtienen en los procesos de reducción contienen bastantes impurezas, por ello resulta necesario someterlos a procesos de refinamiento. Esto es muy variado y se aprovechan algunas propiedades ya sea físicas o químicas de dicho material para purificarlo, como lo son la destilación, que se aplica para aquellos metales volátiles, como es el caso del mercurio y del zinc. El calentamiento por encima de la temperatura de ebullición de dicho metal facilita la separación de las impurezas no volátiles, de forma que la condensación posterior del destilado del metal purificado. Otro proceso de refinación es la formación de un compuesto volátil. Resulta similar al anterior, pero en este caso se utilizan las propiedades que tienen ciertos metales del grupo 8, en especial el níquel, que al combinarse con el monóxido de carbono pueden formar un compuesto volátil. Este puede separarse por calentamiento y posteriormente por condensación. La descomposición del compuesto volátil permite la obtención del metal con un grado de pureza superior al 99.9%. Esto es muy alto. Proceso de purificación por zonas. Lo primero que se debe de hacer para fabricar cualquier dispositivo semiconductor es la obtención de los materiales semiconductores con el nivel de pureza deseado. Las materias primas, tanto como las del dióxido de silicio y dióxido de germanio, que son las más utilizadas, se someten a procesos químicos y de fundición para obtener silicio y germanio. Los átomos de estos cristales se encuentran desordenados. Para este método se crea un sistema formado por un recipiente o bote largo y angosto, hecho de material de cuarzo o de grafito, para que exista una contaminación mínima, además de un contenedor de cuarzo en forma de tubo y un grupo de bobinas de inducción de radiofrecuencia. Existen 2 formas para fundir el material que se encuentra en el interior. Una es que las bobinas a lo largo del contenedor o en otro caso sea el recipiente el que se mueve. El resultado es el mismo en ambos casos. El fin es fundir una pequeña porción del lingote de un extremo al otro. Para un mayor grado de purificación al interior del contenedor se le aplica un vacío para reducir la posibilidad de contaminación. El material que va a ser purificado se coloca en el recipiente. En un extremo se coloca una pequeña semilla, que es una pequeña muestra monocristalina con el patrón deseado de los átomos, y se colocan las bobinas en el mismo extremo. Posteriormente se le aplica a la bobina la señal de radiofrecuencia, la cual inducirá un flujo de carga en el lingote o barra. La magnitud de esta corriente aumenta hasta que se desarrolla una cantidad de calor suficiente para fundir esa región del material semiconductor. Así, las impurezas en el lingote pasarán a un estado líquido. Al volver en forma transversal, las bobinas de radiofrecuencia se va creando un material fundido que al irse enfriando, los átomos adoptan un patrón de red similar al de la semilla. Conforme la zona fundida va pasando lentamente a través de la barra sólida, la mayor parte de los átomos de impurezas en el fundido son rechazados por el sólido en la interfaz, en donde la región que está fundida se solidifica finalmente, es decir, las bobinas de inducción ya han alcanzado el extremo de la barra. Esta parte de la barra contiene casi todas las impurezas y esta se corta, y se repite el proceso completo hasta que se haya logrado el nivel de impureza y pureza que se desea. Verse perjudicadas por exceso de calor si fueran destiladas en forma habitual. Destilación al vacío.
Otro método para destilar sustancias a temperaturas por debajo de su punto normal de ebullición es evacuar parcialmente el alambique. Por ejemplo, la anilina puede ser destilada a 100 grados centígrados, extrayendo el 93% del aire de alambique. Este método es tan efectivo como la destilación por vapor, pero más caro. Cuanto mayor sea el grado de vacío, menor es la temperatura de destilación. Si la destilación se efectúa en un vacío prácticamente perfecto, el proceso se llama destilación molecular. Este proceso se usa normalmente en la industria para purificar vitaminas y otros productos inestables. Se coloca la sustancia en una placa dentro de un espacio evacuado y se calienta. El condensador es una placa fría, colocada tan cerca de la primera como sea posible. La mayoría del material pasa por el espacio entre las dos placas y por lo tanto se pierde muy poco. Sublimación. Si se destila una sustancia sólida pasándola directamente a la fase de vapor y otra vez a la fase sólida sin que se forme líquido en ningún momento, el proceso se llama sublimación. La sublimación no difiere de la destilación en ningún aspecto importante, excepto en el cuidado especial que se requiere para impedir que el sólido obstruya el aparato. La rectificación de dichos materiales es imposible. El yodo se purifica por sublimación. Y destilación destructiva. Cuando se calienta una sustancia a temperatura elevada, descomponiéndose en varios productos. Los metales que consigue obtener en pilometalurgia a través de reductores químicos o por electrólisis cuentan con una cierta cantidad de otro tipo de elementos que los hacen ser impuros en diferentes grados. Dicho hecho puede afectar de manera negativa a sus propiedades y a sus aplicaciones. Es por este motivo que por lo general se necesita hacer al metal por un procedimiento de afinamiento o purificación con el fin de eliminar la mayor parte posible de las impurezas que se encuentran acompañando el metal. Algunos de los procedimientos de purificación más usados son a través de destilación por zonas, electrolítico mediante oxidación y por fusión. Afino por destilación. Los metales que poseen puntos de ebullición más bien bajos, como puede ser el caso del mercurio o el zinc, pueden conseguir separar de otros metales que los hacen impuros a través de la destilación fraccionada. Para realizar esta técnica de destilación debe haber una suficiente diferencia entre los diferentes puntos de ebullición de los metales, es decir, del metal que nos interesa purificar y de los metales a modo de vapor, mientras que los demás se mantienen en estado líquido. Así, por ejemplo, el zinc, que tiene un punto de ebullición de 906 grados centígrados, puede ser separado de sus impurezas del plomo o cadmio a través de destilación fraccionada, pues los puntos de ebullición de los otros dos metales son respectivamente de 1725 grados centígrados y 765 grados centígrados. Purificación por zonas. Este método, también llamado afino por zonas, se usa para obtener metales con alto grado de pureza, como puede ser el caso del silicio, que se usa en la fabricación de semiconductores. Se realiza un sistema de calefacción eléctrica a través de introducción que se encuentre rodeado por una barra de metal en bruto. Cuando el sistema se desplaza a lo largo de la barra, el metal en sí funde, disolviéndose en él gran parte de las impurezas. La zona que se funde es más la barra. Cuando la zona que está fundida llega al final de la barra,
se condensa al enfriarse y se corta. La repetición del procedimiento repetidas veces llevará a alcanzar un metal con una pureza superior del 99.99%. Afino electrolítico. Ciertos metales como el cobre, la plata o el oro a través de electrólisis se purifican. Por ejemplo, el cobre que se consigue por tostación partiendo del sulfuro de cobre suele tener un contenido de impurezas en pequeñas cantidades de otros metales. Por electrólisis de cobre bruto, el cual hace el papel de ánodo, se recoge en el cátodo el cobre con una alta pureza, lo que es crucial para su posterior utilización como conductor eléctrico. Afino por oxidación. Este es el proceso que ya se ha descrito para la purificación del hierro en estado bruto, así como la fabricación de acero. Por lo general, una vez se ha fundido el metal bruto, puede pasar a eliminarse sus impurezas a través de la reacción con el oxígeno, formándose óxidos desprendido en forma de gas u óxidos que reaccionan con algunos productos presentes y que se suelen separar como escoria. En el caso del acero, las impurezas que contienen de carbono, silicio, manganeso y azufre disminuyen de una manera controlada hasta llegar a los valores que se desean para cada tipo de acero. Afino por fusión. Al calentarse el metal justo por encima del punto de fusión, algunos metales, como pueden ser el caso del estaño, pueden llegar a purificarse. Aunque el metal funda, no pasa lo mismo con sus impurezas, lo cual permite la fácil separación.